Buenas noches, bienvenido a Memoria, Verdad y Justicia. En esta edición te vamos a contar quiénes son algunos de los abogados que participan de este cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo nació esta historia? La militancia de aquellos abogados que en plena década del 70, en plena dictadura militar, presentaban habeas corpus, defendían a presos políticos, y cómo se llega casi 40 años más tarde a este cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad. Dentro de esas figuras que vamos a recordar hoy está la de Alfredo Guevara, que fue legislador provincial, hizo mucho por la militancia política, por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de los presos políticos. Este es Alfredo Guevara. La productora Manzana Negra Tentaciones hizo un documental sobre la vida y la militancia de Alfredo Guevara. El trabajo se llama Guevara, un viaje a la justicia. Aquí en Memoria, Verdad y Justicia te presentamos un extracto de ese material. Durante décadas el compañero no hizo otra cosa que apoyar la lucha de los compañeros de la resistencia. Ya en una etapa donde a los compañeros le iba la libertad, le iba la vida. Y entonces era una época en que la militancia significaba un compromiso de vida que se fue, digamos, acentuando hacia los 70. Para aquella época también participó de una experiencia muy importante, que fue la gremial de abogados defensores de presos políticos, sindicales y estudiantiles, que salió de la experiencia de trabajo con CGT de los argentinos. Pero el Gordo Guevara cometió hazañas increíbles legales acá en Mendoza. Era un hombre que estaba dispuesto permanentemente siempre a colaborar con los compañeros en la lucha. El Gordo Guevara impulsó la causa, la investigación del asesinato de Paco y de la desaparición de Alicia y de la desaparición tuya también, por suerte transitoria. Él llevó adelante toda la causa referida a la rectificación de la partida de función de papá. Me parece importante el choque que hubo entre la lucha por la vuelta de Perón en una actividad que nos conectó mucho con los sectores populares, que eran los que realmente se jugaban la vida, y en ese avance la posibilidad de esa vuelta y la posibilidad de un gobierno como el que pudimos tener con Héctor J. Cámpora. Estoy hablando de la tendencia revolucionaria del peronismo, estoy hablando de la experiencia de la juventud peronista, que fue el mayor grado organizativo que se alcanzó de todos los espacios de juventud. Estoy hablando que Guevara participó activamente de todo eso, de todas esas experiencias que congregaba, vuelvo a insistir, jóvenes, estudiantes, profesionales, intelectuales y básicamente hombres y mujeres de los barrios. Esa fue, yo creo que en la historia nuestra de estos últimos 50 años, creo que fue lo más importante, no que nos pasó a nosotros, sino que nos pasó a muchos como nosotros. Para nosotros el Gordo ha sido muy valioso, porque como te digo, de tantos abogados que hay acá en Mendoza, nadie se prestó en nada para nosotros, pero él sí. No había horario, no había día, no había nada. Había que llamarlo en cualquier momento, ¿entendés? Y eso es fue muy importante para nosotros. Alfredo Guevara fue la inspiración para toda una generación de abogados que vinieron después de él. Cuando nosotros lo conocimos fue por el año 88 y él ya era una persona que había iniciado desde el año 85 para adelante, cuando había vuelto del exilio, la defensa de los familiares de personas desaparecidas. Después nosotros seguimos trabajando con él fundamentalmente en los casos de violencia policial en Mendoza y por eso compartimos dos casos muy conocidos que fueron la desaparición de Garrido Baigorria en un episodio
en el año 90 y de Cristian Guardati en el año 92. Además de los planteos que hicimos junto con Alfredo en los tribunales locales, llevamos esos casos ante los tribunales internacionales y finalmente en el caso de Garrido Baigorria, en el año 96 fue la primera condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la Argentina. Es todo un hito en la jurisprudencia internacional. Creíamos que los casos de violencia policial ya habían cesado en Mendoza. También compartimos con Alfredo la participación representando a los padres, familiares de Sebastián Bordón, el chico de Moreno, que fue asesinado en Niwil en el año 97. Iba siempre a la justicia. Como último baluarte, decía el gordo del sistema, los jueces son los que tienen la responsabilidad de que podamos gozar todas las personas de nuestros derechos, a vivir con dignidad. Esos son los derechos humanos. En las últimas semanas, en distintos medios escritos, han aparecido opiniones justificando el terrorismo de Estado ocurrido en nuestro país. En el Diario 1, el lunes 19 de mayo, un periodista se pregunta sorprendido por la detención de José Chiófalo, ex jefe de la banda de música de la 4ª Brigada Aérea y miembro de los Trovadores de Cuyo. Ese mismo día, pero en el diario La Nación, otro periodista utiliza el reclamo de 2 hijos de represores para argumentar que en nuestro país existen presos políticos. Frente a la ignorancia manifiesta y a la mala fe de las notas periodísticas, los organismos defensores de derechos humanos se vieron en la obligación de tener que responder, informando. Desde Memoria, Verdad y Justicia también nos vemos en la necesidad de aclarar conceptos básicos. El avance de la justicia en nuestro país se vio frustrado después de 1985. Luego del juicio de las juntas militares, vinieron la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida durante la gestión de Raúl Alfonsín. Durante el gobierno de Carlos Menem, los indultos a los genocidas sellaron cualquier posibilidad de persecución penal de los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. El gobierno de la Alianza, por su parte, con Fernando de la Rúa a la cabeza, no hizo nada para terminar con la impunidad. Recién durante la gestión del presidente Néstor Kirchner y como consecuencia de la lucha de los organismos defensores de los derechos humanos, nuestro país pudo comenzar con los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el territorio. Algunas investigaciones comenzaron de cero, otras se retomaron. Se descubrieron centros clandestinos de detención, como el Campo Las Lajas, en Las Heras, Mendoza. También se encontró el lugar exacto donde fueron llevados los detenidos que pasaron por la 4ª Brigada Aérea. Todavía queda mucho por saber. Siempre hay que recordar que los operativos eran clandestinos. Frente a la ignorancia y la mala fe, memoria, verdad y justicia. Las cámaras de Memoria, Verdad y Justicia están siguiendo el 4º juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla aquí en nuestra ciudad capital. Estas son las imágenes que tomamos en esta última semana. En este programa de Memoria, Verdad y Justicia te presentamos el segundo tramo del informe sobre la inspección ocular a la compañía de comunicaciones. El grupo estuvo encabezado por el doctor Raúl Furcade, quien escuchó los testimonios de 4 víctimas que pasaron por ese centro clandestino. Ahora vamos a ver lo que dijeron Mario Gaitán y Oscar Guidone. Ambos prestaron su declaración y relataron su cautiverio y sus coincidencias con los otros testigos respecto de la organización del centro clandestino. Agregaron los nombres de los suboficiales encargados de la represión. Primeros días, yo estuve detenido alrededor de 40 días en el D2. Llego los primeros días de junio, 1 o 2 de junio del 76. Bueno, ahí obviamente soy recibido por los detenidos que había en ese momento, que habrán sido unos 60 detenidos, 70. Recordar esa altura que estamos viendo nosotros allí, habían 2 o 3 escalones, subíamos a la barraca. ¿Ese piso habrá sido el piso? Ese es muy probable. Yo lo vamos a ir a ver. Trabajo en la construcción, ¿no? Y me parece que ese debe ser el nivel de una de las antiguas barracas. Cuando venían a torturarnos,
Digo, esto es importante, usted preguntaba qué pasaba en la noche. Sí. La cosa acá era, yo me imaginaba cuando veía los dibujitos animados que marcan tarjeta, bueno, igual, marcaban tarjeta los torturadores a las 8 de la mañana aproximadamente, y de ahí era todo un calvario hasta las 8 que se iban, trabajaban horario de corrido. Nos llevaban al baño del fondo, no a ese, sino uno que estaba afuera, nos vendaban, nos esposaban y nos llevaban. Ese fue mi caso. Yo tengo todavía los nombres de los oficiales y de los suboficiales que actuaron acá en comunicación. En el caso nuestro, digamos. En el periodo, por lo menos, donde yo estuve detenido, que fue de los primeros días de junio del 76 hasta el 27 de septiembre del 76. El que estaba a cargo de acá de comunicaciones era, no sé si coronel, no me acuerdo los rangos militares, pero sí era Largacha, que una vez hizo una presencia para ver en las condiciones que nosotros estábamos, rodeados del teniente Miño. Estaba Largacha, Miño, Pajela, Peralta, Robles, Cabañas, y se me queda otro más, que esos eran suboficiales. Yo coincido plenamente, sí. Bueno, los suboficiales eran los encargados, fundamentalmente Peralta, de sacar a los compañeros, de vendarlos, esposarlos, para posteriormente llevarlos a los lugares de tortura. Y el segundo era Cabaña. O sea, cuando no estaba Peralta, era Cabaña. A mí me llegó Cabaña en la segunda tortura. La inspección judicial concluyó exitosamente. Los datos, los testimonios, vuelven a ser protagonistas imprescindibles del camino hacia la verdad en este cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad. Antes del comienzo del cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en nuestra provincia, se hizo un acto en los tribunales provinciales. Allí se hizo un homenaje a un recordado abogado que luchó durante toda su vida por la vigencia de los derechos humanos, el doctor Alfredo Guevara. Muy conmovida con la cantidad de reencuentros con tantos luchadores y luchadoras, muchas mujeres, está bien. En este acto, donde se juntan dos cosas importantes. Pero no es casual que en este mismo día el recuerdo de Alfredo coincida con este juicio histórico contra estos señores que creyeron que su poder durante el proceso era para siempre y que con ese poder encubrieron y hasta participaron del terrorismo de Estado y que lo siguieron usando en democracia, acompañado de mucha otra gente con poder, para evitar precisamente los actos que habían encubierto fueran llevados a la justicia. Ese símbolo de impunidad que acá a la vuelta, en este mismo Palacio de la Justicia Provincial, va a comenzar hoy, tiene que ver con la historia de lucha de Guevara. Tiene que ver con la lucha de las madres, tiene que ver con la lucha de los compañeros, tiene que ver con la gremial de abogados de los 70, donde nos jugábamos la vida junto con los compañeros perseguidos por las sucesivas dictaduras, por las nefastas 3A. Tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con los compromisos. Sería buenísimo que el Gordo hubiera podido verlo, él falleció en el 2005. Sería buenísimo que pudiera estar acá y verlos en el banquillo de los acusados. Y eso nos trae a todos, yo creo,
y voy a usar la palabra, nos trae la satisfacción que equivale a hacer justicia. Hoy estamos realmente haciendo justicia. Y ojalá que Guevara, desde donde esté, pueda ver esto, porque seguramente estaría muy contento de que seamos tantos. Cuando él la peleó, no éramos tantos, compañeros. Cuando volvimos del exilio, las madres estaban solas, Guevara estaba solo. Y ahora, desde el 2013, esa poderosa palanca de cambio que se llamó Néstor Kirchner hizo posible que terminemos con la impunidad en Mendoza. Y tampoco es casual que este acto lo hagamos acá, donde también esperamos justicia. También esperamos justicia. Que este cuadro provenga de detrás de los muros es además un homenaje extra. Muchas gracias. Seguimos con el tercer bloque de Memoria, Verdad y Justicia. Hemos estado desarrollando en este programa la actividad de los abogados y la importancia de los abogados a lo largo de la historia de Mendoza. El doctor Alfredo Guevara, la doctora Angélica Escayola, y estamos aquí con Pablo Salinas, que es abogado penalista y también querellante en este cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad que se sigue en la provincia de Mendoza. Doctor Salinas, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Rodrigo? Muchísimas gracias por la invitación. Un orgullo, un honor estar en este programa, en TV pública, digamos, y bueno, transmitiendo un poquito de lo que se hace o de lo que venimos haciendo en Memoria, Verdad y Justicia, ¿no? Esta provincia está viviendo un hecho histórico, ¿no?, que tiene que ver con la posibilidad de tener sentado a 4 ex magistrados de la Justicia Federal de Mendoza junto con aquellos sospechados y en algún caso ya condenados de ser los aplicadores directos del terrorismo de Estado, ¿no?, aquellos que lo ejecutaron con sus propias manos, ¿no? ¿Por qué es inédito este proceso, tanto para Mendoza como para la Argentina e incluso a nivel internacional? Bueno, primero una referencia a Alfredo Guevara, Angélica Escayola, que nos han formado, tanto al doctor Varela, al doctor Lavado, a quien les habla, y han dejado una huella en la historia jurídica de la provincia de Mendoza. Y segundo, bueno, yo creo que se ha llegado a este proceso inédito que, si uno se pone a pensar, el único antecedente que reconoce es el juicio en Nuremberg a los jueces. Es decir, luego de ese juicio que se hizo terminando una guerra, o sea, terminada una guerra, si repasamos la historia, llegamos hasta el juicio en Mendoza a los jueces. Entonces, esa es la importancia enorme que tiene este proceso, que además interpela el poder, porque la justicia está acostumbrada a darle prisión perpetua y condenar a los pobres y a ejercer o a descargar con muchísima violencia el poder jurisdiccional con los sectores más marginales. Pero resulta que siempre se acuerdan de las garantías constitucionales y se acuerdan de los pactos internacionales cuando el que es acusado tiene uniforme, es policía, es militar, o es poderoso, o es médico, o es de una clase social protegida. Y en este caso, gente que son de una clase social protegida, que se mantuvieron ejerciendo el poder en democracia, que incluso Miret dio clases hasta hace muy poco en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo, que este tipo de personas también tengan que responder ante la justicia, yo creo que es una señal muy fuerte para Mendoza, para Argentina y a nivel internacional. También teniendo en cuenta que la extradición de Romano fue un precedente a nivel internacional, porque él quiso ampararse en una convención de Naciones Unidas y esa convención explícitamente excluye a las personas acusadas por crímenes contra la humanidad.
pero nunca había sido de aplicación ese artículo hasta que lo hizo aplicar y generó este leading case Romano, que finalmente fue extraditado y hoy lo tenemos sentado en el banquillo de los acusados. Entonces estamos viviendo un proceso en Mendoza que yo creo que también se debe a la lucha histórica de los organismos, esto hay que decirlo, de los familiares, de los hijos, de las madres, pero también a referentes particulares de Mendoza. Yo creo que se debe destacar la figura de Pocha Camín, la figura de Elba Morales, el MED, todo lo que ha luchado a lo largo de los años, incluso en momentos en que reinaban las leyes de impunidad y estábamos en el peor momento. El trabajo periodístico que has realizado vos, Rodrigo, el documental del D2, el legajo, también el otro documental que se hizo después, los dos documentales, que los dos fueron prueba en los juicios, y los equipos de abogados y periodistas que han trabajado sobre estas causas. Seguro me voy a olvidar de gente, pero digo, para mí ha sido central el trabajo que ha hecho la doctora Viviana Beigel, el doctor Diego Lavado, el doctor, ahora sumándose a los juicios del doctor Carlos Varela, pero el doctor Carlos Varela también ha litigado cuestiones de derechos humanos en la provincia hace muchos años, y periodistas como Ernesto Espeche, como vos, que siempre la lucharon, también la figura de Daniel Calibares, ¿no? que siguió el primer juicio, cierta prensa que no le tuvo miedo al poder. En aquel momento el único medio que nos acompañó fue Marcelo Torres con El Sol, y esto hay que decirlo, más allá de que yo con Marcelo coincido en algunas cosas y en otras no, pero fue el único medio valiente que nos acompañó desde el principio. Después, cuando habían sido destituidos por el Consejo de la Magistratura, bueno, hacían cola para escribir notas sobre Romano y Miret, pero mientras tanto la cobertura que le daban era una cobertura a favor. Incluso hoy todavía estamos en una disputa pública donde hay algunos medios que todavía le dan cobertura a favor a Miret y a Romano. Es notable porque algunos colegas van y están unos minutos en la audiencia y se retiran, pero después hacen la crónica de la jornada completa. Y es notable porque los ex magistrados no se arrepienten de absolutamente nada, destacan su rol durante la última dictadura cívico-militar y además, entre otras cosas, parece que ellas no hubieran vivido lo que la Argentina vivió, porque se ponen en un lugar marginal. Es muy impresionante leer las declaraciones indagatorias que ellos contestaron. ¿Cómo piensa usted que va a seguir este proceso? ¿Cómo piensa que va a finalizar? ¿Qué expectativas tiene? Bueno, primero ahí le da en el clavo con algo. Yo, como tengo familia periodista, mi mamá, mi hermano, yo no sé quién edita, pero el que edita no está en la audiencia. Sí, entonces me ha pasado con todas las crónicas del juicio que, salvo, bueno, hagamos una salvedad para el grupo de los mismos familiares que sigue el juicio y están en cada una de las audiencias, otra salvedad para Pedro Romo de Radios Cooperativas, que está ahí siempre y edita él mismo y él hace la nota. Y otra salvedad para Edición Cuyo, que lo ha venido siguiendo Sebastián Moro, excelente también. Pero los demás medios no se sabe si en algunos casos el periodista no está y pregunta qué pasó y le cuentan. Y edita a alguien que no es el periodista que además escribió la nota. Entonces, una falta de seriedad enorme para seguir el juicio. Una falta de seriedad enorme a nivel medios locales. Después, a nivel de que el juicio se está grabando, es un documental histórico, y ahora ya en la segunda parte de su pregunta, lo que están declarando es un material que está siendo grabado y que es un material histórico para la provincia de Mendoza, porque además la interpretación que siempre hicimos y sostuvimos es que es muy bueno que hablen, más allá de que entre medio de las mil excusas haya que buscar partes o trozos de la verdad, pero entre medio de las mil excusas aparecen partes de la verdad. Y en algunos casos en particular aparecen un pedazo de iceberg de la verdad entre medio de las excusas. Entonces creo que es un proceso histórico, único. Es el cuarto juicio aquí, pero es el primero en el país a un aparato judicial,
Por supuesto que entiendo que esto va a estar cruzado por 1000 batallas y presiones, y que no van a dejar de favorecer a los sectores protegidos de siempre, ciertos otros sectores, pero entiendo que el proceso se está llevando adelante y va a concluir, y yo tenía una expectativa de que demoráramos mucho más de lo que creo que va a demorar. O sea, yo creo que podemos llegar a terminar el juicio a fin de año. Muchas gracias, doctor Pablo Salinas. Era el abogado Pablo Salinas, abogado creyente en este cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia de Mendoza. Es un juicio histórico por todo lo que usted ha escuchado aquí en este programa. Es importante que usted asista y vea ese juicio, y que además lo siga por los medios, pero que esté presente allí y que pueda escuchar lo que dicen los acusados y todas las garantías que tienen aquellos que cometieron los peores crímenes que la conciencia humana recuerda. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias. Habiéndose fijado fecha para iniciación del debate, el día 11 de marzo del 2010, la Sala 4 de la Cámara de Casación hizo lugar a la recusación del juez Juan Antonio González Macías, presentada por la Defensoría. Esta decisión se basa en su actuación como miembro de la Cámara Federal, que en la década del 80 intervino en estas causas. Aunque en estricto rigor la sala de la cual González Macías formaba parte tuvo a cargo la investigación de hechos acaecidos en la provincia de San Juan y San Luis, ajenos al objeto de este juicio. Bueno, esto lo dice Horacio Berbisky en el libro Hacerse Cargo, el libro editado por Casa de la Memoria, y lo dice Horacio Berbisky en el peor momento que tuvimos en el desarrollo de los juicios, que fue cuando habían apartado al juez que hoy integra el cuarto juicio ya, y que de no haber sido por el recurso extraordinario que llevó adelante el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza, y que ganó en la Corte Suprema de la Nación, estas causas no hubieran llegado a juicio, y los juicios que hoy se están desarrollando no se estarían desarrollando, pues nos habría vencido la impunidad. Esa es la importancia que ha tenido en la historia reciente el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, resaltada por Horacio Berbisky y hoy contada por este libro.